Las bocinas de emergencia de las cámaras del Consejo Galáctico no habían dejado de sonar durante 3 rotaciones, lo que realmente estaba empezando a poner de los nervios al embajador Kill. No es que nervios fuera la palabra adecuada para describir lo que pasaba por ansiedad en su anatomía translúcida de medusa, pero el sentimiento permaneció. «Orden, orden», gritó, y su voz recorrió la cámara de habla llena de agua como un tsunami furioso. Somos el órgano rector de 412 especies civilizadas, no una bandada de crías presas del pánico. Las plumas del miembro del Consejo Sepr, Unk, prácticamente vibraban de terror mientras agarraba su panel de datos con garras que habían visto días mejores. Las especies civilizadas no son cazadas sistemáticamente hasta la extinción por demonios de las sombras, graznó, mientras su cabeza de pájaro giraba frenéticamente entre las pantallas holográficas que mostraban la carnicería. Miren esto. La flota 7 hectáreas desaparecido. La estación de exploración Gamma está vacía. La operación minera en Kepler 442b. Nada más que marcas de quemaduras y gritos. El comandante Bloss chasqueó las mandíbulas en lo que parecía un desacuerdo entre su gente insectoides. Gritar no es precisamente una prueba científica. Sepr, aunque admito que los datos son preocupantes. Preocupante era, en el lenguaje militar, absolutamente aterrador, pero Bloss tenía una reputación que mantener. El holograma en el centro de la cámara cobró vida, mostrando imágenes de vigilancia granuladas que les habían costado 14 buenos drones de reconocimiento. Lo que vieron desafiaba la clasificación de todas las bases de datos de xenobiología del espacio conocido. El destripador de sombras, anunció Kill innecesariamente, porque todos en la cámara habían visto estas imágenes tantas veces que probablemente podrían recrearlas mientras dormían. Si aún podían dormir, cosa que la mayoría no pudo después de presenciar a esta criatura en acción, la criatura se movía como un líquido muerto por los pasillos de lo que solía ser la estación de investigación Beta 7. 2.4 metros. De puro combustible de pesadilla con garras capaces de destrozar titanio y reflejos que hacían parecer a los asesinos profesionales abuelos artríticos. Pero no eran solo las capacidades físicas lo que lo hacía aterrador. Era inteligente. Observen la conciencia táctica, observó el comandante Blux, mientras sus ojos compuestos se enfocaban independientemente en diferentes aspectos de la grabación. Desactiva primero las comunicaciones, luego el soporte vital, y luego elimina a la tripulación uno por uno. Esto no es depredación descerebrada. Es eliminación sistemática. Las plumas de Zephyr habían alcanzado lo que los científicos luego clasificarían como máxima pelusa. Una postura defensiva que lo hacía parecer una bola de algodón arcoíris ansiosa. Lo hemos intentado todo. Cañones de plasma, gas neurotóxico, incluso contratamos a esos psicópatas del gremio de mercenarios con su política de no hacer preguntas. Nada funciona. Es como si esta cosa fuera invencible. Quizás, reflexionó la embajadora Kill, mientras sus zarcillos se movían pensativamente en su medio acuático. Estamos pensando mal en esto. ¿Y si en lugar de intentar matarlo, lo capturamos, lo estudiamos, aprendemos de él? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando alguien sugiere hacer malabarismos con granadas activas en un funeral. Un silencio absoluto, pero cargado con la promesa de un desastre inminente. Captúrenlo, repitieron los bloques lentamente, como si buscaran en las palabras algún rastro de cordura. Quieren capturar al superdepredador que, sin ayuda de nadie, ha convertido 3 sectores del espacio en una zona de exclusión aérea. Bueno, dicho así, admitió Kill, suena bastante ambicioso. Antes de que nadie pudiera sugerir estrategias alternativas, como quizás huir a otra galaxia, el sistema de comunicación de la cámara cobró vida. La voz que emergió pertenecía al analista Junior Pip, cuyo trabajo consistía en monitorear las transmisiones de reconocimiento del espacio profundo y cuya voz contenía suficiente pánico como para alimentar una pequeña estrella. Miembros del Consejo, transmisión prioritaria de emergencia. La situación del destripador de sombras ha desarrollado sus complicaciones.
La antena del comandante Blocks se movió. En su experiencia, las complicaciones eran solo la forma en que el universo decía: pensabas que las cosas iban mal antes. Sostén mi cerveza espacial. Defina las complicaciones, analista, ordenó. Señor, nuestros escáneres de largo alcance han detectado al destripador de sombras en las coordenadas 77 alfa. Pero la voz de Pip se quebró como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Pero no está solo. El holograma principal parpadeó y se estabilizó, revelando imágenes que luego se clasificarían como combustible de pesadilla premium en los archivos del Consejo. Allí, claro como una supernova y el doble de perturbador, estaba el destripador de sombras. Pero de pie junto a él, con un aspecto sorprendentemente despreocupado para alguien que se relacionaba con la encarnación de la muerte galáctica, había algo completamente distinto. ¿Qué demonios es eso?, chilló Sepr, apuntando con un ala temblorosa a la criatura bípeda que apenas llegaba al hombro del destripador de sombras. La cosa era rosa. No el rosa saludable de una floración de coral caraxiana, ni el rosa de advertencia de los hongos venenosos venugianos, sino un extraño rosa carnoso que de alguna manera lograba ser a la vez inofensivo y profundamente inquietante. Solo tenía 2 brazos, 2 piernas, y que parecía haber una inquietante falta de armas naturales visibles. Sin garras, colmillos, glándulas ácidas, nada. Los escaneos preliminares indican que se trata de una especie previamente desconocida. La analista Pip informó que su voz aún conservaba ese encantador temblor de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Bípedo basado en carbono, de aproximadamente 6 toneladas de altura. Y ¿qué?, exigió la embajadora Kill, aunque comenzaba a sospechar que se estaba convirtiendo rápidamente en el lema oficial de toda esta situación. Parece estar comunicándose con el destripador de sombras. Las imágenes mostraban a la criatura rosa haciendo varios gestos con sus apéndices mientras la cabeza del destripador de sombras se inclinaba en lo que podría describirse caritativamente como una postura de escucha. Entonces, increíblemente, el depredador de pesadilla que había aterrorizado 3 sectores hizo algo que hizo que todos los miembros del Consejo cuestionaran su conexión con la realidad. Asintió. Los ojos compuestos del comandante Block estaban realizando lo que los entomólogos luego clasificarían como un giro de pánico total. «¿Me estás diciendo?», dijo lentamente, «que esta criatura tiene domesticó al destripador de sombras». Domesticado podría ser una palabra demasiado fuerte, reflexionó Kill, aunque sus zarcillos se enrollaban y desenrollaban en patrones que sugerían que estaba reconsiderando seriamente su carrera. Quizás se trate más bien de una colaboración. Sepra había progresado más allá de la máxima pelusa a lo que los investigadores eventualmente llamarían pelusa crítica, un estado en el que sus plumas habían alcanzado tal volumen que parecía un pavo real muy ansioso alcanzado por un rayo. Colaboración. Ha formado una alianza con el depredador más peligroso del espacio conocido. ¿Qué sigue? ¿Van a crear un club de lectura? La grabación continuaba, mostrando a la improbable pareja moviéndose por lo que parecía ser la bodega de carga de un carguero abandonado. La criatura rosa examinaba varias piezas de equipo mientras el destripador de sombras montaba guardia, girando la cabeza constantemente para detectar amenazas. Era casi protector. «Realicen bioescaneos a la especie desconocida», ordenó el comandante Blocks. «Quiero saberlo todo sobre esta cosa. ¿Qué come? ¿Cómo se reproduce? Y, lo más importante, cómo logró convertir nuestra cúspide. Un problema de depredador en un depredador ápice con un problema de compañero». Los resultados, cuando llegaron, no mejoraron el ánimo de nadie. «Señor», la voz de Pip había alcanzado un tono que hacía vibrar el agua de la cámara de Kill con simpatía. «Los bioescaneos son inusuales. Esta criatura parece carecer de armas naturales, tiene capacidades físicas limitadas y una estructura esquelética que sugiere que evolucionó en un mundo con gravedad relativamente baja. Según todos los parámetros conocidos de la psicología depredadora,
Debería ser una presa. Debería ser una presa, repitió Sepr, con la voz hueca, con el temor existencial que suele reservarse para filósofos y asesores fiscales. En cambio, parece ser el mejor amigo del destripador de sombras. Los tentáculos de la embajadora Kill se habían quedado completamente inmóviles, lo que entre su especie equivalía a que un humano contuviera la respiración. ¿Qué clase de especie, se preguntó en voz alta, puede hacerse amiga de algo que considera nuestros acorazados como bocadillos? Desconocido para el Consejo en pánico, a aproximadamente 7 años luz de distancia, Jake Morrison mantenía una conversación perfectamente normal con su compañero de rescate. Oye, Rey, ¿crees que este núcleo de hiperimpulsor vale algo? Parece bastante deteriorado, pero la matriz cuántica parece intacta. Races, a quien la comunidad galáctica había apodado el Destripador de Sombras, pero que prefería su nombre real, examinó el componente con la atención de quien había aprendido por las malas que apresurarse en las operaciones de rescate era una buena forma de morir en pedazos. Su especie podría parecer aterradora para la mayor parte de la galaxia, pero en realidad eran bastante metódicos en el trabajo técnico. Funcional, retumbó Raz en el profundo y armonioso idioma de su gente, que Jake había aprendido durante los últimos 6 meses de colaboración. Diseño altariano de tercera generación. Valor de mercado aproximado, 4.000 créditos. Genial. Jake sonrió, completamente ajeno a que esta conversación informal estaba siendo monitoreada por aproximadamente la mitad de la comunidad de inteligencia galáctica. Eso debería cubrir el combustible y los suministros del próximo mes. ¿Quieres comer algo después de que terminemos aquí? El equivalente a una sonrisa de Raice implicó un ligero ablandamiento en los bordes de su impresionante dentadura. Afirmativo. Las preparaciones nutricionales de tu especie. Demostró ser sorprendentemente adecuado. Si el Consejo Galáctico hubiera podido escuchar este intercambio, probablemente lo habría interpretado como un aterrador depredador informando a su amo sobre el éxito de la caza y planeando su próximo ataque. En cambio, eran solo 2 amigos discutiendo si comer sándwiches o pizza sobrante. 3 días después del colapso nervioso colectivo del Consejo, el comandante Blocks contemplaba despliegues tácticos que tenían menos sentido que un libro de texto de filosofía escrito en danza interpretativa. Su mejor estratega había estado trabajando sin descanso para predecir el próximo movimiento del Destripador de Sombras y su misterioso compañero, y no habían encontrado nada útil. Señor, informó el capitán Vex, un oficial con aspecto de araña cuyos múltiples ojos eran particularmente buenos para detectar patrones. Hemos analizado su trayectoria de movimiento y parece que se dirigen a la nebulosa Kepler, las rutas de navegación abandonadas, reflexionó Bloss, chasqueando las mandíbulas pensativo. Un terreno de caza perfecto, aislado, con muchas naves abandonadas para usar como capa, mínima presencia de patrulla del Consejo. Lo que el comandante Bloss no sabía era que Jake había elegido específicamente esa ruta porque era tranquila, tenía buenas oportunidades de salvamento, y lo más importante, nadie te molestaba con los permisos cuando técnicamente estabas en un espacio no reclamado. Era el equivalente intergaláctico de tomar carreteras secundarias para evitar el tráfico. Desplieguen la 7ª flota para interceptarlos, ordenó Bloss. Configuración de batalla completa. Si no podemos matar a esta cosa, tal vez al menos podamos contenerla y a quien la maneja. Mientras tanto, Jake estaba teniendo el tipo de día que más tarde sería estudiado en cursos de xenopsicología como un caso de estudio sobre malentendidos a nivel de especie. Simplemente acercó su barco de salvamento, el cubo oxidado, a lo que parecía un barco de transporte de carga abandonado y perfectamente común. Raz, ¿estás obteniendo alguna señal de vida de esta cosa? Jake gritó mientras pasaba su escáner por el casco. Parece que tiene tecnología decente, pero quiero asegurarme de que no interrumpamos la siesta de nadie. Raz realizó su habitual escaneo minucioso porque su especie había aprendido que apresurarse a espacios desconocidos era una excelente manera de morir muy rápido. Signos de vida negativos, sin embargo,
detectando firmas energéticas inusuales. Se recomienda precaución. Precaución es mi segundo nombre. Jake mintió alegremente porque su segundo nombre en realidad era Eugene y porque la precaución nunca le había impedido investigar cualquier cosa brillante. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? En la gran tradición de las últimas palabras famosas en toda la galaxia, esta pregunta recibió respuesta inmediatamente cuando el soplete de Jake activó lo que resultó ser un conjunto de sensores muy sofisticado oculto en el casco del vehículo abandonado. Las luces comenzaron a parpadear, las alarmas empezaron a sonar, en algún lugar a la distancia, los sistemas automatizados comenzaron a transmitir su ubicación a todas las frecuencias militares del sector. Jake observó con el tipo de calma que viene después de años de desencadenar accidentalmente cosas que probablemente no deberían desencadenarse. Eso es nuevo. El barco abandonado, al parecer, no estaba realmente abandonado. Era lo que los militares llamaban una trampa de miel. Un barco abandonado falso cargado con sensores y armas remotas diseñadas para atrapar piratas y contrabandistas desprevenidos. El Consejo había desplegado docenas de ellos después de los incidentes de Sado Uripe, con la esperanza de reunir información sobre su misterioso depredador. En lugar de eso, atraparon a Jake Morrison, quien estaba tratando de averiguar por qué su hallazgo de salvamento estaba sufriendo lo que parecía ser una convulsión electrónica. «Rey, ¿alguna vez viste algo así?», preguntó Jake, mientras pinchaba un panel de control que parpadeaba con más colores que una bola de discoteca en plena crisis de identidad. La respuesta de Rey fue interrumpida por la llegada de aproximadamente 30 drones fuertemente armados, cada uno del tamaño de un caza pequeño y repleto de armamento suficiente para arrasar una pequeña luna. Surgieron de compartimentos ocultos en todo el falso destrozo como si fuera la fiesta sorpresa más peligrosa del mundo. Jake lo dijo con el tipo de eufemismo que más tarde sería citado en los libros de texto militares. Eso probablemente no sea bueno. Lo que ocurrió después sería analizado por expertos tácticos durante décadas. Jake, pensando que estaba tratando con algún tipo de sistema de seguridad automatizado, inmediatamente comenzó a intentar apagar lo que asumió que eran drones de defensa que funcionaban mal. Su enfoque fue metódico, práctico y completamente lógico desde la perspectiva de un operador de salvamento. Comenzó a desactivar sistemáticamente los drones apuntando a sus núcleos de energía con ráfagas de plasma aplicadas con precisión desde su soplete de corte. Desde la perspectiva del Consejo, observando a través de sus sensores remotos, estaban presenciando a la criatura rosada comandando a su compañero depredador en una devastadora exhibición de combate. Cada movimiento que hacía Jake era interpretado como genialidad táctica. Cada desactivación exitosa de un dron era vista como evidencia de las aterradoras capacidades de combate de su especie. «Mira la coordinación», jadeó el analista Pip, mientras observaba la transmisión con el tipo de fascinación horrorizada que suele reservarse para los desastres naturales. La criatura apenas hace gestos y el destripador de sombras sabe exactamente qué objetivos priorizar. Lo que en realidad veían era a Jake diciendo cosas como, «Oye, Rey, ¿puedes alcanzar ese de la izquierda? No puedo alcanzarlo desde aquí». Y Rey responde con la útil eficiencia de alguien que ha pasado meses aprendiendo a trabajar junto a su compañero humano. La situación se agravó aún más cuando Jake, frustrado por los continuos sistemas de alarma, decidió rastrear el problema hasta su origen. Utilizando habilidades aprendidas durante años de reparación de equipos de salvamento rotos, comenzó a seguir conductos de energía y cables de datos con la tenaz determinación de un humano que solo quería que las luces intermitentes se detuvieran. Para las fuerzas del Consejo de Vigilancia, esto parecía una infiltración sistemática de su operación de recopilación de inteligencia más sofisticada. La criatura rosada estaba desmantelando metódicamente sus defensas mientras su compañero depredador proporcionaba vigilancia. «Está aprendiendo nuestra tecnología», graznó Sepr. Sus plumas ahora se acercaban a lo que los científicos clasificarían como máxima pelusa teórica. En primer lugar, domestica a un depredador máximo. Ahora estamos realizando ingeniería inversa de nuestro hardware militar.
El comandante Blocks observó con fascinación y horror cómo Jake rastreaba el acoplamiento de energía principal hasta lo que obviamente era el núcleo central de la computadora de la trampa. Evaluación táctica. Hostil está intentando acceder a nuestras bases de datos clasificadas. Mientras tanto, Jake había encontrado lo que creía que era la fuente del mal funcionamiento. Allá vamos, murmuró, mientras aplicaba su cortador de plasma a lo que parecía una placa de circuito completamente frita. Algunas personas realmente necesitan aprender mantenimiento eléctrico básico. En el momento en que su linterna cortó el enlace principal de datos, todas las estaciones de monitoreo del sector quedaron a oscuras. Desde la perspectiva del Consejo, el enemigo acababa de cegarlos con precisión quirúrgica. Jake miró alrededor del barco ahora en silencio y asintió con satisfacción. Mejor así. Raz, ¿quieres algunas de estas células de energía antes de que nos vayamos? Parecen estar en buena forma. Afirmativo, respondió Rey, comenzando a extraer cuidadosamente los componentes rescatables con el cuidado metódico de su especie. Sugerir salida rápida. Las firmas energéticas indican la llegada de naves. Buen punto, asintió Jake, porque los barcos que llegaban a una zona de salvamento normalmente eran piratas o funcionarios de aduanas, y él no estaba de humor para tratar con ninguno de los dos. Empaquemos nuestras cosas y busquemos un lugar más tranquilo. Cuando el cubo oxidado abandonó la escena, dejó atrás una estación de inteligencia completamente inutilizada. 30 drones militares destruidos y una flota del Consejo que comenzaba a darse cuenta de que no estaban lidiando con una amenaza común. Informe de estado, exigió el comandante Blocks cuando sus naves llegaron a las coordenadas donde solía estar su trampa. Señor, informó la capitana Vex, mientras sus múltiples ojos parpadeaban en patrones que sugerían que tenía problemas para procesar lo que estaba viendo. La trampa de miel ha sido completamente neutralizada, todos los drones destruidos, todos los sistemas de monitoreo desactivados y el núcleo central de la computadora ha sido extirpado quirúrgicamente. Extirpado quirúrgicamente. Sí, señor. Alguien cortó exactamente los componentes que necesitaba y dejó todo lo demás intacto. Es casi profesional. El comandante Bloss se quedó mirando la pantalla táctica, sintiendo el tipo de pavor usualmente reservado para las personas que acababan de darse cuenta de que habían traído un cuchillo a una guerra termonuclear. Consígueme una línea directa a la sala del Consejo. Necesitamos escalar esto a código rojo. En algún lugar a lo lejos, Jake estaba examinando un núcleo de computadora en perfecto estado y se preguntaba por qué alguien lo había tirado. Oye, Rey, ¿crees que esta cosa tiene algún buen poder de procesamiento? Podría valer la pena actualizar nuestro sistema de navegación. La probabilidad es alta, asintió Rey. Su especie demuestra una notable eficiencia en la utilización de recursos. Jake reflexionó que parecía que sería un buen día. La séptima flota del Consejo Galáctico tenía a Jake y Rey rodeados antes de que terminaran de instalar la mejora de navegación recién adquirida. 12 acorazados, 47 destructores y suficiente potencia de fuego para incinerar un pequeño planeta habían formado lo que el comandante Blocks orgullosamente llamó una formación táctica impenetrable. Jake miró por la ventana del cubo oxidado el impresionante espectáculo de luces de los buques militares y tuvo exactamente la reacción que se esperaría de alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta metiéndose accidentalmente en situaciones en las que no debía estar. Bueno, observó. Raz, ¿crees que nos olvidamos de renovar nuestros permisos de salvamento otra vez? Raz, cuya especie había desarrollado un saludable respeto por las demostraciones abrumadoras de fuerza durante su violenta historia evolutiva, estaba considerablemente más preocupado. Negativo. Estado del permiso actual. Recomendar una postura defensiva inmediata. ¿Defensivo? Vamos. Probablemente solo sean policías espaciales. Apuesto a que si les explicamos los derechos de salvamento y les mostramos nuestra documentación, todo esto se solucionará. Jake activó su sistema de comunicación con la confianza despreocupada de alguien que ha salido airoso de docenas de situaciones similares.
Este es Jake Morrison a bordo del barco de salvamento Rusty Bucket. ¿Hay algún problema, oficiales? La respuesta vino del propio comandante Blocks, hablando a través de lo que los militares llamaron una transmisión de protocolo de intimidación total. Volumen máximo, armónicos realzados y suficientes frecuencias graves como para hacer rechinar los dientes en las especies que los tenían. Buque hostil, estás rodeado. Ríndete inmediatamente o enfrentate a la aniquilación total. Jake hizo una mueca y bajó el volumen. Vaya, alguien está teniendo un mal día. Mira, si se trata de ese barco abandonado que acabamos de rescatar, estoy bastante seguro de que fue legítimamente abandonado. Sin señales de vida, sin transpondedores activos, procedimiento totalmente estándar. En el puente de la nave insignia, el comandante Bloss estaba experimentando lo que su especie clasificaba como un completo desconcierto táctico. La respuesta del comandante enemigo fue la guerra psicológica más sofisticada que jamás había enfrentado, o la criatura realmente no sabía que acababa de destruir una instalación militar de alto secreto. Señor, informó su oficial de comunicaciones, un ser con forma de babosa cuya experiencia en análisis lingüístico era legendaria en toda la flota. Los patrones de discurso hostiles sugieren una inocencia completa o niveles sociopáticos de engaño. Con todo respeto, comandante, intervino el capitán Bex. Dado lo que hemos observado de las capacidades de esta especie, me inclino por el engaño sociopático. Blocks chasqueó sus mandíbulas en lo que pasó por señal de asentimiento. Mantener la formación de asedio. Voy a intentar la negociación directa. Lo que siguió fue una obra maestra de la falta de comunicación de Crospec que más tarde sería lectura obligatoria en las reuniones diplomáticas de toda la galaxia. Archivado en cómo no hacer el primer contacto. El comandante hostil bloquea la transmisión. Somos el brazo ejecutor del Consejo Galáctico. Usted y su compañero del infierno son buscados por múltiples actos de agresión contra territorios del Consejo. La respuesta de Jake fue inmediata y, desde su perspectiva, perfectamente razonable. Consejo Galáctico, nunca he oído hablar de ustedes. ¿Es usted algún tipo de nueva organización comercial? Porque si estás buscando registrar operadores de salvamento, tengo toda mi documentación aquí. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando un lado de una conversación está ofreciendo licencias comerciales mientras el otro lado está contemplando un bombardeo orbital. El alega ignorancia del Consejo. La analista Pip le susurró al embajador Kill, quien estaba monitoreando el intercambio desde la seguridad de su cámara llena de agua. O bien su especie no tiene concepto de gobierno galáctico o bien tiene tanta confianza en sus habilidades que considera que el Consejo es irrelevante, finalizó Kill. Ninguna de estas posibilidades es particularmente reconfortante. El comandante Bloss decidió intentar un enfoque más directo. Habéis destruido instalaciones del Consejo y eliminado personal militar. Explica tus acciones. Personal militar eliminado. La voz de Jake transmitía ese tipo de confusión genuina que era perfectamente auténtica o interpretada por alguien que podría haber ganado premios por su actuación. Mira, creo que ha habido algún tipo de malentendido. Solo soy un operador de salvamento. Encuentro cosas rotas, las arreglo si puedo y las vendo a gente que las necesita. Nunca he eliminado a nadie. Raz, escuchando este intercambio con creciente preocupación, decidió que su compañero humano podría necesitar algo de ayuda para lidiar con lo que obviamente era una situación diplomática tensa. En el lenguaje armonioso y retumbante de su especie, ofreció lo que consideró una aclaración útil. Lo que el Consejo escuchó fue al Destripador de Sombras comunicándose directamente con la flota en lo que sus sistemas de traducción registraron como vocalizaciones agresivas de desafío territorial con posibles implicaciones de amenaza. Lo que Raz había dicho en realidad equivalía a: Jake, creo que esta gente podría estar molesta por algo. ¿Debería explicarles que solo intentamos ganarnos la vida honradamente? El efecto en la flota del Consejo fue inmediato y drástico. Varias de las naves más pequeñas incluso retrocedieron,
Aparentemente sus capitanes estaban convencidos de que el Destripador de Sombras estaba lanzando algún tipo de ultimátum. ¿Nos acaba de amenazar?, preguntó la capitana Vex, sus múltiples ojos enfocados en la lectura de la traducción con el tipo de fascinación usualmente reservada para observar desastres naturales. Es muy probable que se trate de una evaluación de amenaza, respondió el comandante Bloss, aunque en privado estaba empezando a preguntarse si esta situación se había vuelto completamente incomprensible. Mantener posiciones defensivas. Mientras tanto, Jake había notado que su intento amistoso de comunicación parecía haber empeorado las cosas. Está bien, está claro que ha habido algún tipo de confusión aquí. ¿Qué tal si voy a tu barco y solucionamos esto cara a cara? Creo que este tipo de situaciones funcionan mejor con un apretón de manos y quizás un poco de café. La palabra café activó todas las alertas de guerra biológica en la base de datos del Consejo. Sus sistemas de traducción, ante una sustancia desconocida ofrecida por una especie hostil, la clasificaron como una toxina potencial y la señalaron inmediatamente como una amenaza biológica de clase 7. Está ofreciendo desplegar armas químicas, informó Pip, mientras su voz subía a frecuencias que causaban vibraciones estructurales en los equipos cercanos. Señor, creo que se propone envenenar nuestra atmósfera y quiere abordar nuestro buque insignia para hacerlo personalmente. El capitán Vex añadió. Las implicaciones tácticas son inquietantes. El comandante Bloss estaba empezando a sospechar que este escenario de primer contacto se había desviado tanto de lo previsto que ahora estaba operando en una dimensión del espacio-tiempo completamente diferente. Negativo, hostil, comandante. Permanecerás en tu embarcación. Cualquier intento de acercarse será considerado un acto de guerra. Jake se rascó la cabeza, lo que los analistas de comportamiento del Consejo inmediatamente interpretaron como una muestra de amenaza que involucraba la manipulación de apéndices craneales. Miren, tengo la sensación de que están realmente molestos por algo, pero honestamente no tengo idea de qué. Si pudieras decirme qué ley se supone que he violado, tal vez podríamos llegar a una solución. ¿Ley? Blocks chasqueó las mandíbulas en lo que podría haber sido una risa si la situación no fuera tan aterradora. Has destruido sistemáticamente las instalaciones del Consejo, has eliminado personal militar entrenado y has formado una alianza con el depredador más peligroso del espacio conocido. ¿Quieres discutir las infracciones de estacionamiento? Las infracciones de estacionamiento serían un paso más, murmuró Jake. Al menos eso tiene sentido. Rey, ¿entiendes algo de esto?, respondió Rey en su propio idioma, intentando proporcionar lo que consideró un contexto útil sobre las regulaciones de salvamento y el derecho comercial interespecies. Los sistemas de traducción del Consejo registraron esto como una sesión informativa táctica extensa con probable discusión sobre la priorización de objetivos y las estrategias de asalto. Están planeando su próximo ataque, informó el capitán Vex. Con la calma que da estar tan lejos del pánico que se alcanza un estado de aceptación casi zen. Justo frente a nosotros, los tentáculos de la embajadora Kill se habían vuelto completamente rígidos, lo que en su especie indicaba una profunda reflexión o un fallo total del sistema. Comandante Blocks, empiezo a pensar que quizás hayamos hecho algunas suposiciones incorrectas sobre esta situación. ¿Qué tipo de suposiciones incorrectas? Del tipo en el que asumimos que entendíamos lo que estaba sucediendo. Jake, cada vez más frustrado con lo que parecían ser los policías espaciales más burocráticos de la galaxia, decidió intentarlo una vez más. Bien, miren, déjeme simplificar esto. Me llamo Jake Morrison. Este es mi socio, Rey. Encontramos naves espaciales averiadas y recuperamos piezas útiles de ellas. Nunca hemos atacado. No hemos amenazado a nadie ni eliminado a nadie. Solo queremos ganar suficiente dinero para mantener nuestra nave en funcionamiento y quizás permitirnos una comida decente de vez en cuando. ¿Está llegando algo de esto? La honesta simplicidad de esta declaración golpeó a la flota del Consejo como una bofetada que desafía la física. Por un momento, nadie supo qué decir. Entonces,
El oficial táctico del comandante Block informó algo que confundió aún más la situación. Señor, los escaneos profundos de la nave hostil indican que en realidad es una nave de salvamento, con equipo de salvamento genuino, bodegas de carga legítimas y lo que parece ser una colección de repuestos que coinciden con los artículos reportados como desaparecidos de naves abandonadas en todo el sector. Jake sonrió con la satisfacción de alguien cuyo papeleo finalmente está siendo revisado adecuadamente. Verán, les dije, todo completamente legítimo y legal. Pero, intervino el capitán Bex, si en realidad son operadores de salvamento, ¿qué pasa con las instalaciones destruidas, el personal militar desaparecido, los incidentes con el destripador de sombras? El comandante Block miró fijamente sus pantallas tácticas, sintiendo como si alguien le acabara de decir que las leyes de la física eran más bien directrices. En fin, yo no tengo ni idea. La voz de Jake volvió a sonar por el sistema de comunicación. Oigan, si ya terminaron de revisar mis credenciales, ¿les importa si nos vamos? Tenemos una entrega en Kepler 7 y el cliente se enfada si llegamos tarde. Y así fue como la operación militar más sofisticada del Consejo Galáctico se convirtió en la parada de tráfico más incómoda del universo. Lo que sucedió después se enseñaría en la diplomacia como el gran incidente de salvamento y se usaría como advertencia sobre la importancia de los protocolos de comunicación adecuados. Comenzó cuando Jake, cansado de estar sentado en el espacio conversando en círculos con militares cada vez más nerviosos, decidió tomar cartas en el asunto. Raz, enciendan el traductor universal. Creo que estos tipos no están captando la situación completa. El traductor universal era una pieza de tecnología alteriana recuperada que Jake había encontrado hacía 6 meses y que quería calibrar correctamente. Estaba diseñado para gestionar la conversión lingüística entre especies en tiempo real, pero como la mayoría del equipo de Jake, funcionaba según lo que, caritativamente, podríamos llamar el principio del mejor esfuerzo. Cuando Jake lo activó, el efecto en la flota del Consejo fue inmediato y profundo. En lugar de las traducciones militares, filtradas con mucha precisión, que habían estado recibiendo, de repente oyeron la voz real de Jake, con el tono informal, la ligera confusión y la genuina amabilidad que caracterizaban la mayoría de sus conversaciones. Probando. Bien. Oigan, ¿funciona esto? ¿Me entienden mejor ahora? El comandante Blocks casi se cae de su puesto de mando. La diferencia era sorprendente. En lugar del tono frío y calculador de un estratega experto, oían lo que sonaba sospechosamente a una persona normal manteniendo una conversación normal. Afirmativo. Blocks respondió con cautela. La claridad de la comunicación ha mejorado significativamente. Genial. Bien, ahora quizá podamos averiguar qué tiene a todos tan alterados. Mencionaste algo sobre instalaciones destruidas y personal desaparecido. ¿Cuándo se supone que ocurrió todo esto? La analista Pip consultó sus registros con la eficiencia de alguien que ha estado viviendo a base de estimulantes y ansiedad durante los últimos días. Hace aproximadamente 7 meses estándar, empezamos a recibir informes de ataques sistemáticos a las instalaciones del Consejo en los sectores 7A. 12 hace 7 meses, reflexionó Jake. Fue justo cuando empecé a trabajar en esta región. ¿De qué tipo de ataques estamos hablando? Destrucción completa de estaciones de investigación. Eliminación de todo el personal. Robo de tecnología avanzada, informó el capitán Bex. Siempre el mismo patrón. Primero las comunicaciones desactivadas, luego el soporte vital, luego la eliminación sistemática de testigos. Jake guardó silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una nota de genuina preocupación. Eso es realmente horrible. Lamento lo de tu gente, pero tengo que preguntarte, ¿estás seguro de que fueron ataques? Porque algunas de las cosas que he rescatado aquí. Las estaciones ya estaban abandonadas cuando las encontré. ¿Abandonadas? La voz del embajador Kill resonó por el sistema de comunicación con renovado interés. Nuestros registros indican que esas instalaciones estaban en pleno funcionamiento.
Bueno, sí, pero Jake hizo una pausa, aparentemente pensando en algo. Bien, déjame preguntarte esto. Cuando tu gente abandona una estación, ¿suelen desactivar el soporte vital y las comunicaciones antes de irse? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando, de repente, todos se dan cuenta de que podrían haber estado viendo una situación completamente al revés. El comandante Blocks chasqueó las mandíbulas lentamente. Los protocolos de evacuación estándar requieren el apagado sistemático de todos los sistemas no esenciales para evitar riesgos ambientales y accesos no autorizados. Cierto, dijo Jake. Y si tienes prisa, como si se tratase de alguna emergencia, puede que no tengas tiempo de enviar las notificaciones adecuadas ni de actualizar tus bases de datos, ¿verdad? En teoría, sí. Pero si una estación lleva meses vacía, todos los suministros perecederos desaparecerían. La mayoría de los efectos personales de la tripulación desaparecerían, y solo quedaría la infraestructura básica. Los múltiples ojos del capitán Bex comenzaban a centrarse en una posibilidad muy incómoda. Comandante, ¿cuándo fue la última vez que verificamos el estado operativo con alguna de estas instalaciones? La respuesta, al parecer, era mucho más larga de lo que nadie quería admitir. Los protocolos de comunicación del Consejo asumían que las instalaciones informarían de cualquier cambio de estado. Pero en el caos de la política galáctica reciente, varios recortes presupuestarios y lo que los historiadores denominarían posteriormente. Debido a la incompetencia burocrática, muchas estaciones habían sido evacuadas sin los procedimientos de notificación adecuados. Bueno, a ver si lo entiendo, continuó Jake, con la voz llena de paciencia que se suele reservar para explicar cosas a niños pequeños. Crees que he estado atacando a tu gente, pero es posible que algunos de estos lugares ya estuvieran vacíos cuando llegué. Es posible, admitió Bloss a regañadientes. Pero eso no explica los incidentes con el destripador de sombras. Múltiples testigos informaron haber sido atacados por la criatura. Fue entonces cuando Raz decidió participar en la conversación. Con el traductor universal funcionando correctamente, su voz profunda y armoniosa se escuchó con perfecta claridad. Se solicita aclaración. La definición de ataque requiere contexto. Las respuestas defensivas ante amenazas percibidas pueden parecer agresivas a observadores inexpertos. El efecto de escuchar al destripador de sombras hablar con oraciones gramaticalmente correctas fue prácticamente equivalente a ver cómo un desastre natural se presenta cortésmente. «Puedes hablar», dijo la embajadora Kill, con la voz cargada de asombro que se suele reservar para presenciar milagros o ver a los políticos decir la verdad. La capacidad de comunicación afirmativa es habitual en mi especie. Encuentros previos. Puede haber implicado dificultades de traducción o comportamientos defensivos inducidos por estrés. Jake rió entre dientes. Sí, a Reis no le gusta que le disparen. Tiende a ponerlo de mal humor, pero en realidad es bastante tranquilo una vez que lo conoces. ¿Dispararle? El comandante bloquea la antena. Nuestros informes indican que el destripador de sombras inició todos los encuentros hostiles. Bueno, ¿desde la perspectiva de quién?, preguntó Jake. Porque si alguien empieza a dispararte cañones de plasma antes de molestarse en saludar, la mayoría de la gente asumirá que no le interesa una conversación amistosa. Lo que siguió fue una revisión sistemática de cada incidente registrado con el destripador de sombras, con Raz aportando su perspectiva sobre cada encuentro. La imagen resultante fue profundamente vergonzosa para todos los involucrados. Incidente 1. Estación de investigación Alfa 7. Los registros del Consejo indicaron un ataque salvaje sin supervivientes. Se levantan cuentas. Se acercan a la estación solicitando asistencia médica de emergencia. Se activan los sistemas de defensa automatizados. Se retiran bajo fuego tras fallar los intentos de comunicación. Incidente 2. Operación minera Kepler 442b. Informes del Consejo. Destrucción completa de las instalaciones y eliminación del personal. Se plantea la versión.
La estación parecía abandonada. Se investigaba en busca de oportunidades de salvamento. Los drones de seguridad comenzaron a disparar sin previo aviso. Defenderse hasta que sea posible la retirada. Incidente 3. Ataque de la Flota 7. Registros del Consejo. Ataque no provocado que resultó en la pérdida total de la flota. Se plantea la perspectiva. Varias naves rodearon el barco de salvamento, exigieron la rendición sin explicación y respondieron al fuego de acuerdo con los protocolos de supervivencia. El patrón se estaba volviendo incómodamente claro. Cada ataque de los destripadores de sombras había sido un caso de identidad equivocada, mala comunicación o personal militar nervioso que disparaba primero y preguntaba después. Así que Jake dijo después de que terminaron de revisar los incidentes: parece que todo esto ha sido un gran malentendido. Tu gente pensó que Raz los estaba atacando, así que le dispararon. Pensó que lo estaban atacando y entonces se defendió. Nadie se había molestado en intentar hablar hasta ahora. Los tentáculos del embajador Kill estaban realizando lo que los biólogos marinos luego clasificarían como una espiral de mortificación. Parece que nuestros protocolos de primer contacto podrían haber sido inadecuados. ¿Primer contacto? La voz de Jake transmitía genuina sorpresa. Un momento, ¿me estás diciendo que la especie Rey no forma parte de tu galáctico, sea lo que sea? El Consejo Galáctico representa a 412 especies miembros, explicó el comandante Blox. La especie de los destripadores de sombras no estaba entre ellas. Bueno, eso explica muchas cosas, reflexionó Jake. Con razón hubo problemas de traducción. Y supongo que los humanos tampoco son miembros. ¿Humanos? Sí, así se llama mi especie. Somos de un pequeño planeta llamado Tierra, en las afueras de la galaxia. Mayormente inofensivos, a pesar de la evidencia de lo contrario. La revelación de que habían estado tratando no con una, sino con dos especies previamente desconocidas golpeó a la flota del Consejo como un ladrillo cósmico en la cara colectiva. También planteó algunas preguntas incómodas sobre su capacidad de recopilación de inteligencia. Señor, informó Andelpip con voz. Eso sugería que estaba considerando seriamente cambiar de carrera. Los escaneos preliminares indican que hay aproximadamente 8.000 millones de humanos en su mundo natal y un estimado de 40 millones de la especie de Raz distribuidos en 12 sistemas estelares. 40 millones de desgarradores de sombras, repitió lentamente el capitán Vex. Y 8.000 millones de humanos. Bueno, dicho así, suena un poco intimidante, admitió Jake. Pero en realidad, la mayoría de nosotros estamos bastante ocupados con nuestros propios asuntos. Es decir, hasta hoy, ni siquiera sabía que existían. Esta admisión casual de que toda una civilización de ferias espaciales había estado operando de forma independiente en el espacio del Consejo sin que nadie se diera cuenta, fue el tipo de fallo de inteligencia que acabó con carreras y provocó preguntas muy incómodas durante las audiencias presupuestarias. La situación alcanzó su punto máximo de absurdo cuando Raz, aparentemente sintiendo que la conversación se había vuelto demasiado seria, decidió demostrar las intenciones pacíficas de su especie realizando lo que su gente llamó el gesto de intención inofensiva. Esto implicaba extender su impresionante cláusula en un patrón específico mientras emitía un sonido armónico bajo que se traducía aproximadamente como: no quiero hacerte daño y deseo compartir una conversación agradable. Para los observadores del Consejo, observando a través de sus sensores, parecían como si el destripador de sombras exhibiera sus armas mientras emitía lo que sus computadoras clasificaron como una vocalización de desafío territorial. Varias de las naves más pequeñas entraron inmediatamente en alerta roja. «Arriba», dijo Jake con el tono paciente de alguien que ya había lidiado con este tipo de confusión intercultural. Quizás sea mejor guardar los saludos formales para más tarde. Creo que esta gente todavía se está acostumbrando a que no estás intentando comértelos. ¿Entendido?, respondió Rey. Los protocolos de intercambio cultural requieren ajustes para las especies que no están familiarizadas con la etiqueta adecuada.
Y fue entonces cuando el embajador Kill se dio cuenta de que el depredador más peligroso del espacio conocido acababa de disculparse por no seguir el protocolo diplomático adecuado. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico que siguió sería recordada más tarde como el avance diplomático más importante en la historia galáctica o el fracaso de inteligencia más vergonzoso jamás registrado, dependiendo de quien estuviera escribiendo los libros de historia. La embajadora Kill flotó en su cámara, dirigiéndose a los representantes reunidos de 412 especies civilizadas, tratando de explicar cómo su operación militar más sofisticada se había convertido en un escenario de primer contacto accidental no con una sino con dos civilizaciones espaciales previamente desconocidas. Al no ver la vida como un pasatiempo, se dio cuenta de que, cualquiera que fuese Saturno, ella se había alejado de él. Y así, volviendo al resumen, sus zarcillos comenzaron a moverse en patrones que sugerían que todavía estaba procesando la absoluta imposibilidad de la situación. La crisis del destripador de sombras que ha aterrorizado a 3 sectores durante los últimos 7 meses fue en realidad una serie de desafortunados malentendidos que involucraron a un operador de salvamento llamado Jake Morrison y su socio comercial, cuyo nombre real es Ray Ray. El miembro del Consejo CEPR, cuyas plumas finalmente habían regresado a un volumen cercano a lo normal, levantó un ala. Pero seguramente la destrucción sistemática de nuestras instalaciones indica algún nivel de intención hostil. Bueno, continuó Kill, consultando sus notas con el aire de alguien que lee un informe de accidente particularmente increíble. Parece que muchas de esas instalaciones ya habían sido evacuadas debido a recortes presupuestarios, disputas territoriales y lo que nuestros registros diplomáticos denominan descuidos administrativos. El señor Morrison simplemente estaba rescatando equipos de lo que razonablemente asumió que eran instalaciones abandonadas. Y las bajas de personal exigieron al general Trax, un representante militante de la Confederación Regelian, cuya especie nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver con una potencia de fuego superior. Según nuestra revisión, no hubo víctimas reales. Lo que interpretamos como eliminación de personal en realidad ya se había evacuado personal, pero nadie actualizó las bases de datos. Los pocos encuentros que involucraron estaciones activas dieron como resultado que nuestra gente disparara primero y las rayas respondieran defensivamente. El silencio que siguió a esta explicación fue el tipo de silencio que se produce cuando un organismo gubernamental entero se da cuenta colectivamente de que han estado entrando en pánico por su propio error de presentación. El comandante Bloss, que estaba presente a través de una proyección holográfica y parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia, se aclaró la garganta mecánicamente. Si me lo permite, señor embajador, la revisión táctica de las capacidades humanas sugiere que podríamos tener preocupaciones mayores. Explicar. Bueno, comenzó Blocks, consultando sus análisis tácticos con el aire de alguien que da una noticia particularmente mala. El enfoque del señor Morrison para la resolución de problemas muestra algunas características inquietantes. Cuando se enfrentó a nuestra operación trampa, identificó y neutralizó sistemáticamente todos los sistemas defensivos, extrajo exactamente los componentes que necesitaba y se fue sin activar una sola alarma que no debía activarse. Entonces, hizo todo esto mientras pensaba que estaba realizando un mantenimiento de rutina en un equipo que no funcionaba. Su especie parece poseer una comprensión intuitiva de una tecnología compleja que nuestros mejores ingenieros necesitarían semanas para analizar. Los zarcillos del embajador Kill se quedaron completamente quietos. ¿Está sugiriendo que el ser humano tenía de alguna manera un don natural para la tecnología militar? Sugiero, respondió lentamente el comandante Blocks, que lo que nosotros considerábamos nuestra instalación defensiva más sofisticada era lo que él consideraba un problema eléctrico menor que necesitaba solución. Esta observación provocó una oleada de charlas preocupadas entre los miembros del Consejo, que fueron interrumpidas por la voz del analista Pip que crepitó en el sistema de comunicación. Miembros del Consejo, hemos completado nuestra evaluación cultural preliminar de la civilización humana basada en datos transmitidos por el señor Morrison y creo que tal vez debamos reconsiderar nuestros protocolos de evaluación de amenazas.
Lo que Pip había descubierto a través de una combinación de conversaciones casuales de Jake y un intercambio cultural muy básico era que los humanos abordaban los problemas con una combinación de optimismo, terquedad y lo que solo podía describirse como una curiosidad armada que no se parecía a nada en las extensas bases de datos xenológicas del Consejo. Por ejemplo, continuó Pip, el señor Morrison mencionó que su especie participa regularmente en actividades que ellos llaman deportes extremos que parecen implicar ponerse deliberadamente en peligro de muerte con fines recreativos. Bass no suena tan inusual, comentó el representante Vasque, cuya especie acuática era conocida por sus elaboradas exhibiciones territoriales. Muchas especies participan en la toma de riesgos competitivos, sí, pero los humanos lo hacen por diversión, no por exhibiciones de apareamiento, ni por derechos territoriales, ni por la adquisición de recursos. Literalmente se lanzan desde acantilados atados a trozos de tela porque les resulta entretenido. La sala del consejo bullía con el tipo de energía nerviosa que surge cuando las personas se dan cuenta de que están discutiendo algo que no encaja del todo con su comprensión de cómo deberían comportarse los seres racionales. Además, continuó Pip, su desarrollo tecnológico parece estar impulsado principalmente por el deseo de ver qué sucede al combinar cosas que probablemente no deberían combinarse. El señor Morrison describió algo llamado cinta adhesiva, que aparentemente usaban para reparar todo, desde naves espaciales hasta relaciones diplomáticas. ¿Cinta adhesiva?, preguntó el embajador Kill, un material adhesivo multiusos que, según el señor Morrison, puede arreglar cualquier cosa si se usa en cantidad suficiente. Su enfoque de la ingeniería parece ser probar y ver qué pasa, lo que explicaría por qué pudo aplicar ingeniería inversa a nuestro sistema militar con tanta facilidad. Las mandíbulas del comandante Block chasquearon en lo que podría haber sido una risa nerviosa. Entonces, ¿me estás diciendo que el humano desactivó nuestra instalación defensiva más sofisticada usando el equivalente a la intuición de mantenimiento? En esencia, sí. Y lo hizo mientras mantenía una conversación informal con su compañero sobre planes para el almuerzo. Las implicaciones de esto comenzaban a calar en toda la sala. Si los humanos podían neutralizar accidentalmente la tecnología militar del Consejo mientras pensaban en sándwiches, ¿qué podrían hacer si realmente lo estuvieran intentando? Pero la verdadera revelación llegó cuando el propio Jake, aparentemente inconsciente de que se dirigía al órgano rector de la mayor parte de la civilización conocida, ofreció un consejo amistoso para mejorar sus sistemas de seguridad. Ya saben, la voz de Jake crepitó a través del panel de comunicación con el tono alegre de quien ofrece sugerencias útiles. Si quieren evitar este tipo de confusión en el futuro, podrían poner letreros o algo similar. Tal vez algo como, instalación militar activa, no rescatar, o, esto no está realmente abandonado. Nos ahorraría muchos problemas. El hecho de que sus operaciones de inteligencia más sofisticadas podrían verse frustradas por una mejor señalización no pasó inadvertido para ninguno de los presentes. Además, continuó Jake, quizá deberían trabajar en sus protocolos de primer contacto. Es decir, Sequerey parece un poco intimidante, pero en realidad, es muy educado una vez que lo conoces. La mayoría de los conflictos probablemente se podrían evitar con una comunicación básica. Por ejemplo, en lugar de disparar primero, quizás podrías intentar decir hola, ¿quién eres y qué haces aquí? Funciona de maravilla en la mayoría de las situaciones. El representante Klix, cuya especie insectoide había construido toda su doctrina militar en torno al principio de la fuerza preventiva abrumadora, emitió un sonido que podría haber sido ahogado. Sugiere que hablemos con contactos desconocidos antes de enfrentarlos militarmente. Es un concepto revolucionario, observó secamente el embajador Kill. Quizás deberíamos considerarlo. La conversación que siguió transformaría la política del Consejo durante generaciones. No porque los humanos hubieran demostrado una potencia de fuego superior o tecnología avanzada, sino porque accidentalmente revelaron cuántos de los problemas de la galaxia podrían resolverse con una mejor comunicación, una señalización más clara y lo que Jake alegremente llamaba sentido común básico.
Miembros del Consejo, el embajador Kill anunció, creo que debemos considerar seriamente extender las invitaciones de membresía tanto a la especie humana como a las razas. No porque representen una amenaza, sino porque aparentemente poseen enfoques de resolución de problemas que nosotros carecemos. ¿Quieren decir que piensan diferente a nosotros?, preguntó el consejero Vex. Quiero decir, respondió Kill, que ellos miran nuestra crisis militar más grave y ven un error de presentación que podría solucionarse con mejor documentación y una conversación amistosa. La votación final para establecer relaciones diplomáticas formales se aprobó por unanimidad, aunque varios representantes señalaron que estaban motivados principalmente por la curiosidad sobre que otros problemas galácticos podrían resolverse al pedirle a los humanos que echaran un vistazo y vieran si algo parecía obviamente roto. Mientras tanto, Jake y Raz finalmente recibieron autorización para continuar su viaje de entrega a Kepler 7, completamente inconscientes de que acababan de resolver accidentalmente una importante crisis diplomática y alterar fundamentalmente la estructura política del espacio conocido. Bueno, eso fue extraño, observó Jake mientras se alejaban de la flota del Consejo a un gobernante. Pero buena gente. Muy minucioso en la verificación de permisos. De acuerdo, respondió Rey, acomodándose en su asiento de copiloto con la satisfacción de alguien cuya etiqueta cultural finalmente había sido apreciada adecuadamente. Tal vez deberíamos considerar ampliar las operaciones para incluir servicios de consulta diplomática. No, dijo Jake, comprobando sus sistemas de navegación y notando con satisfacción que el nuevo núcleo de la computadora estaba funcionando perfectamente. Demasiado complicado me quedaré con encontrar cosas rotas y arreglarlas de forma mucho más sencilla. Y mientras el cubo oxidado saltaba al hiperespacio, llevando a su tripulación hacia su siguiente operación de salvamento perfectamente rutinaria, el Consejo Galáctico comenzó el complejo proceso de explicar a las 402 especies miembros que su enemigo más temido en realidad había estado tratando de ayudarlos a organizar su sistema de archivos. El universo, al parecer, tenía sentido del humor después de